Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con un tema súper caliente que va a hacer arder las redes y que tiene a todo el mundo fuera de sí. Vamos a hablar de algo que sacudió por completo el mundo del espectáculo y dejó a la gente echando chispas. Emin Guneng, a quien todos conocemos de la pantalla y que tiene un montón de fans, hizo unas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Si quieren enterarse de todos los detalles de este drama de última hora, de quien dijo que y de los secretos detrás de todo este lío, llegaron al lugar indicado. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de estas bombas. Muchas gracias por el apoyo, y ahora sí, pónganse cómodos porque la cosa se puso bastante seria. La verdad es que todo empezó como una entrevista normal y corriente, y nadie se imaginaba que las cosas se saldrían de control de esta manera. Emin Guneng respondía a las preguntas con muchísima seguridad, hasta que de pronto empezó a trastabillar con sus palabras. Las primeras frases que salieron de su boca ya fueron suficientes para incomodar a cualquiera que lo estuviera escuchando. Ese corto fragmento de vídeo no tardó en volverse viral. En cuestión de minutos, miles de personas lo compartieron, desatando una ola gigante de indignación. Al principio, la gente pensó que no podía ser verdad y que el vídeo tal vez estaba editado. Pero la cruda realidad no tardó en salir a la luz. Esas palabras habían salido directamente de la boca del famoso actor. Cuando analizamos a fondo lo que dijo, no es difícil entender por qué la gente se puso tan furiosa. Usar un tono que carece por completo de empatía y que básicamente mira a los demás por encima del hombro fue la gota que derramó el vaso. Su actitud soberbia, fría y distante no pasó para nada desapercibida ante los ojos del público. Incluso sus seguidores más fieles, esos que siempre lo apoyaban, se llevaron una decepción enorme al escucharlo. El hecho de que hablara con tanta ligereza e insensibilidad sobre un tema social tan delicado provocó que las críticas crecieran como una bola de nieve. El actor quedó en el ojo del huracán y se convirtió instantáneamente en la persona más nombrada de todo Internet. Y por supuesto, las reacciones no se limitaron solo a los espectadores o a su club de fans. Otras figuras famosas y creadores de contenido en redes sociales tampoco se quedaron callados y salieron a cruzarlo con publicaciones muy duras. Muchos aclararon que no lo criticaban por ganas de atacarlo, sino porque de verdad no podían creer la falta de tacto que había tenido. Incluso algunos de sus fórmula de trabajo subieron mensajes indirectos, lo que hizo que todos nos preguntáramos si detrás de esto hay otros dramas que todavía no conocemos. La sección de comentarios se volvió un auténtico campo de batalla. Mientras un grupito intentaba defenderlo, la inmensa mayoría no dio el brazo a torcer. Esto demuestra que dejó de ser un simple chisme para convertirse en una crisis de imagen devastadora. Tras semejante ola de críticas, todas las miradas se posaron de inmediato sobre Emin Guneng y su equipo de representación. Todo el mundo esperaba un comunicado oficial que intentara arreglar las cosas o, al menos, una disculpa sincera. Sin embargo, los primeros comentarios o el propio silencio lo único que hicieron fue echarle más leña al fuego. Salir a decir que lo habían malinterpretado no convenció a nadie, porque lo que dijo fue claro y directo. La gente se enojó todavía más al ver que, en lugar de pedir perdón, intentaban esquivar el problema. Según los expertos en comunicación, esta forma de manejar la crisis podría ser uno de los peores errores en la carrera del actor hasta la fecha. Ahora bien, ¿cómo es posible que alguien pierda tan rápido el cariño y el respeto que tardó años en construir? Es aquí donde entra la parte más interesante de toda esta historia, amigos. La audiencia no le perdona a las figuras que apoya que salgan con discursos tan prepotentes y fuera de la realidad. Mostrar una imagen humilde frente a las cámaras y luego revelar una cara completamente diferente en las entrevistas genera una ruptura de confianza muy difícil de reparar. Hoy en día, la gente detecta la falsedad al instante y responde de forma muy contundente. Todo este asunto terminó siendo una lección magistral de cómo una celebridad no debería comunicarse nunca con su público. Estas declaraciones de Emin Guneng no solo le están haciendo perder miles de seguidores, sino que también podrían golpear duramente sus futuros proyectos profesionales. Las campañas de boicot que se organizaron en las redes no van a pasar desapercibidas para los productores ni para las marcas. Hoy por hoy, las empresas evitan a toda costa asociarse con personalidades cuya imagen esté manchada o genere rechazo masivo. De hecho,
Corren fuertes rumores de que un proyecto importante que estaba a punto de firmar quedó totalmente suspendido por este escándalo. El precio de hablar sin pensar puede ser extremadamente alto para una carrera artística. En los próximos días iremos viendo el impacto real que esto tendrá en la industria. Otro punto súper curioso de todo esto son las especulaciones y teorías de conspiración que surgieron en Internet. Algunos usuarios comentan que todo esto fue planeado a propósito para dar que hablar y hacer publicidad. Pero seamos sinceros, a nadie le conviene quedar pegado a un escándalo tan negativo. Los expertos aseguran que nadie arriesgaría tanto solo por un poco de atención. Todo apunta a que no hubo nada planificado, sino más bien un ataque de ego y una falta total de autocontrol. Sea como sea, el resultado es el mismo y el daño causado sigue aumentando a cada hora que pasa. Basta con leer los comentarios en las diferentes redes para darse cuenta del nivel de decepción y enojo que siente la gente. Personas que lo siguieron durante años, que vieron sus series y lo apoyaron incondicionalmente, hoy se sienten defraudadas. Comentarios como "no sabíamos que eras así", o "qué lástima todo el apoyo que te dimos" llenan todas sus publicaciones. Lo que más le dolió al público no fue solo el error en sí, sino la falta de humildad para reconocerlo y hacer una autocrítica sincera. En la cultura de Internet de hoy, lo que más se valora es la transparencia, y lamentablemente en esta ocasión esa transparencia brilló por su ausencia. Quienes siguen de cerca este tipo de conflictos aseguran que las aguas no se van a calmar tan fácilmente. A menos que de un paso firme, sincero y muy convincente, esta mancha podría perseguir a Emin Guneng durante muchísimo tiempo. Ya hemos visto a otros famosos pasar por crisis parecidas. Algunos lograron remontar con las decisiones correctas, mientras que otros cayeron en el olvido total. Un daño de imagen no se borra de la noche a la mañana, y menos cuando están de por medio los sentimientos del público. Los próximos días serán claves para ver cómo evoluciona todo esto y si su carrera podrá recuperarse. Por supuesto que todo tiene dos caras y, como siempre pasa, también hay quienes ven las cosas de otra manera. Un pequeño grupo sostiene que la presión sobre los famosos es excesiva y que sus palabras se sacaron totalmente de contexto. Según ellos, en redes sociales la gente siempre está buscando a quien cancelar y este es solo un caso más de exageración. Sin embargo, la voz de la mayoría suena tan fuerte que estos argumentos quedan reducidos a un simple susurro. Aún así, siempre es bueno escuchar todas las versiones para tener el panorama completo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sienten que a veces la cultura de la cancelación exagera las cosas más de la cuenta? Todo esto nos deja muy claro que las personas públicas tienen una gran responsabilidad con cada paso que dan y cada palabra que dicen. Como vimos en este caso, un segundo de distracción o una mala elección de palabras pueden convertirse en una avalancha capaz de arrastrarlo todo. Habrá que ver cómo sale el actor de esta tormenta y si logrará reconquistar el corazón de su audiencia o si esto dejará una marca permanente en su carrera. Nosotros nos quedaremos muy atentos para ver qué pasa y les seguiré trayendo todas las novedades. El mundo del espectáculo no descansa nunca y siempre nos sorprende con algo nuevo. Y bueno, amigos, llegamos al final del vídeo. ¿Qué piensan ustedes sobre estas polémicas declaraciones de Emin Guneng? ¿Creen que las críticas son totalmente justificadas o que la gente exageró un poco? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo, dejar su comentario, suscribirse al canal y activar la campanita para apoyarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades del espectáculo. Cuídense mucho y hasta la próxima.